La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dios es un Dios y Dios siempre ha querido que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él ha hecho, ha creado. Sí, Él creó todo para que nosotros pudiésemos disfrutar de todo. Pero ¿qué hizo el enemigo? El enemigo lo que hizo fue que eso que Dios creó, sí, lo volvió, sí, lo volteó la arepa, haciéndonos ver otras cosas diferentes. Y es lo que muchas veces sucede. A veces Dios le da a usted le pide de pronto a Dios que le dé algo, una bendición, y Él se la da, y después viene el enemigo y produce en usted una serie de cosas que hacen que usted invierta la bendición en cosas que no eran, y así usted se pierde el conocimiento y se pierde el que usted arraigue más su convicción de que Dios es un Dios vivo y presente. Y eso es lo que muchas veces nos ha pasado, mis amados hermanos. Recordemos que Dios nos hizo a imagen suya, a semejanza suya. Luego, por lo tanto, Dios a nosotros nos hizo, a todos nos hizo igual. A unos más grandes, a otros más pequeños. Unos tuvieron que irse para un sitio donde tuvieron que cambiar, ¿sí?, su forma, tuvieron que cambiar toda una serie de elementos, se volvieron morenitos, otros se volvieron amarillitos, otros se volvieron rojitos. Pero dentro de sí, dentro de ellos, el DNA de ellos es la configuración inicial, o sea, la primaria. Por eso muchas veces cuando uno ve esos comerciales o esos videos donde aquellos que han sido adoptados están buscando a su papá biológico, lo andan buscando, y a uno le muestran que esa persona adoptada está viviendo en un ambiente súper bien, pero esa persona quiere saber quién fue su padre inicial y su mamá inicial. ¿Ve? Y así es como se van formando de esa estructura. Eso es lo que a nosotros, fíjense que nosotros venimos desde ese comienzo. Dios hizo una promesa que la hizo ¿a quién? A Abraham. Él le prometió que iba a tener, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las arenas del mar, pero que ese pueblo iba a durar 400 y pico de años en esclavitud, y que Él iba a enviar un libertador, y ese libertador era el que los iba a sacar de esa esclavitud y los iba a llevar a un sitio que era la tierra prometida, donde había, ¿sí?, donde fluía. Pero para eso, mis amados hermanos, tenemos que empezar a entrar dentro de una, como dijera yo, dentro de un cambio, y empezar a darnos cuenta de que hay cosas que hemos traído de mucho tiempo atrás, muchos años, siglos. Ahorita hablábamos cuántos años, o sea, los teólogos le han puesto, ¿sí?, a las fechas, ¿sí? Unos dicen que 6.000 años, y que ahorita entramos en el milenio para completar los 7, ¿sí?, de los cuales son 6 días, ¿sí?, que habla la palabra, Génesis capítulo 1, y el otro día que falta es el milenio, para completar los 7 días y estar prácticamente en paz y en tranquilidad. Hemos oído que a veces se nos habla de que el 6, para llegar al 7, necesita 1, y que no ha podido llegar al 7, ¿por qué? Porque no tiene ese 1, y ese 1 es Dios, Cristo Jesús y el Espíritu de Dios. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos ubicaditos. En esa medida, Dios
¿sí? Buscaba demostrar a este pueblo, al pueblo escogido, a ese pueblo que Dios había llamado, a ese pueblo establecido por intermedio de Abraham, ¿sí? Isaac, ¿sí? Jacob, que después llamó Israel, ese pueblo de Israel, ese pueblo escogido, que lo llevó dentro de ese discurrir de tiempos. Entonces yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y qué hacían los otros? ¿Qué hacían los malos? ¿Qué hacían los malos? Porque nosotros sabíamos que el pueblo de Israel pues tenía sus leyes, tenía sus principios, tenía todas sus ordenanzas, ¿sí? Y los malos, ¿qué hacían? Los malos también tenían sus leyes, también tenían sus principios, también tenían sus ordenanzas y estaban viviendo, ¿sí? Un mundo que era el de ellos. Pero ese mundo, ¿quién era el señor de ese mundo? ¿Quién es el príncipe de ese mundo? El príncipe de la mentira. Y ese príncipe de la mentira los llevó a un engaño, a ese engaño tan grande de que ellos luchaban y mataban a la gente creyendo que entre más mataran gente, más estaban cerquita del Dios de ellos. Y muchas tribus, ¿sí? Iniciaron a tener cada una su Dios. ¿Por qué? Porque en la Babel, ¿qué hizo Dios? Dios los dispersó. Se multiplicaron tanto las lenguas y esa dispersión llevó a que cada uno de ellos tuviese una tribu, cada uno de ellos fuese tribus diferentes y cada tribu tuviese de pronto una imagen o un Dios diferente, que después nosotros miramos en Egipto, eran Dios de qué? De la fertilidad, el Dios rana, el Dios iguana, el Dios serpiente, el Dios tal cosa, todo eso que hemos visto a nivel de los espíritus, cuando hemos hablado de los devocionales. ¿Y qué ha pasado, mis amados hermanos? Que ese mundo ahí está ese mundo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Era un pueblo escogido, pero acá estaba ese pueblo escogido, acá en este lugar. Para poderlo sostener Dios, ¿qué hizo? Pues llevó ¿a quién? A José, a Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Convirtió a José en el segundo del reino. Y después entró en un proceso, que ese proceso duró 400 años, en donde el mismo faraón, viendo que eran muchos, ¿qué hizo? No permitió que ellos fuesen a conocer de nada más, sino simplemente fuesen todo el tiempo analfabetas. Y hablo de ese término analfabeta, ¿por qué? Porque es el término donde dice que no permitió que ellos conocieran nada, sino simplemente que trabajaran, que produjeran, ¿para qué? Para ellos poder construir casas, carros, becas y todas esas cosas, pero que ellos no pudiesen disfrutar de todas esas. Y ellos estaban viviendo eso y estaban completamente enraizados en eso, esa costumbre, esos hábitos. Y este pueblo que duró 400 años, ¿cuántas generaciones fueron 400 si la dividimos por 70? Más o menos de 4 a 5 generaciones. Entonces, ¿qué pasó? Esas generaciones adquirieron unos conocimientos, unas costumbres, unos hábitos, que es lo que yo tenía hasta los 45 años cuando yo me convertí al cristianismo. Yo les comentaba, yo les decía, ¿y eso es qué? Ellos estaban tan firmemente convencidos, salvo los patriarcas de ellos, que sabían que existía un Dios, que le rogaban mucho a ese Dios, que oraban a ese Dios, y ese Dios que oía, pero él estaba esperando el tiempo que era el que él había establecido de acuerdo a su voluntad para poder hacer la obra que tenía que hacer con este pueblo. Pero ese pueblo estaba metido dentro de ese mundo que se llamó Egipto. Ese pueblo conoció de todas las cosas, de todo lo que esos egipcios tenían, ¿sí? Si ellos de pronto hacían una fiesta o una parnefalia, ellos estaban viendo esa fiesta y esa parnefalia, que de pronto no pudiesen participar en eso, pero ellos anhelaban, ellos deseaban en su corazón y en su carne poder participar de esa fiesta. ¿Qué es lo que está pasando en este momento acá? Tenemos unas festividades que son festividades paganas, ¿pero qué? Pero que el enemigo, ¿sí? Y toda la costumbre y los hábitos nos han llevado a creerlas que son festividades, creyendo que tenemos al Hijo de Dios, que es nacimiento de Dios, cuando eso no es cierto, no es cierto ni siquiera ni por tiempo. Porque si nosotros vamos a mirar los tiempos, ¿sí? Las estaciones a nivel de Jerusalén, nos damos cuenta de que en esta época allá está haciendo un frío, es un clima ya de invierno.
Luego no pueden estar las vaquitas, no pueden estar las ovejitas, no pueden estar las cabritas por fuera de la habitación, de ese pesebre. ¿Por qué? Porque se congelan, mis amados hermanos. Los que hemos estado en esos países, en los que hemos visto las estaciones, nos damos cuenta de que es muy terrible el frío. A veces se baja hasta 5 grados, otras veces 10, de pronto en Siberia, de pronto son menos 40, menos 50 grados, 72, menos 72 grados. Entonces imagínense ustedes, mis amados hermanos, eso. Luego eso, dentro de una mente, digamos, dentro de una mente del mundo, ¿sí?, científica, va a decir, es que eso no es posible. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha dado esa convicción, ¿sí?, ha dado ese pensamiento de que eso es posible. ¿Ve? Y hagámosle cosas, pongamos algo, ¿sí?, traigamos algo. ¿Sí? Este diciembre en los paganos se llama la fiesta de las luces. Y nosotros aquí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen los que hacen la fiesta? Porque yo no la estoy haciendo, no sé si de pronto ustedes la harán. Yo desde hace tiempo no la hago. Hablábamos con la hermana Margarita y aquí con otros hermanos. ¿Y qué pasa? Esa fiesta es una fiesta pagana. Una fiesta que se hacía de las luces, donde se celebraban aquelarre, donde habían festividades, donde había de todo, ¿sí?, donde eso se confundían unos con otros. Era una locura. Creo que Claudia tuvo que haber estudiado sobre eso. Y es así como verdaderamente, fíjense que yo me ponía a pensar, yo dije, bueno, Señor, y nosotros hemos tenido que estar viviendo todo ese ambiente, ¿sí? Nos han enseñado qué es esto, qué es esto otro, y en nosotros se ha vuelto una cultura, se ha vuelto una tradición, se ha vuelto, como decir, una especie de hábito, se ha vuelto algo que es, como decir, religión, y tanto que nosotros idolatramos todas esas festividades hasta que hemos entrado dentro del proceso que Dios quiso que nosotros entrásemos. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de nosotros, porque Él tuvo misericordia, porque Él nos trajo a nosotros a su camino y nos está enseñando las cosas tal como son, para que nosotros las podamos verdaderamente ver. Y no solamente ver, mis amados hermanos, vivirlas. Porque es diferente a ese Adán, ¿sí?, a este Cristo Jesús. Adán, ¿qué era? ¿Qué dice la palabra que era Adán? Alma viviente, ¿cierto? El alma. Ahora miremos qué tiene el alma. El alma tiene pensamientos, o sea, tiene mente, tiene sentimientos y tiene voluntad. Pero ahí no me dice que el espíritu. ¿Por qué? Porque se había perdido el espíritu. O sea, solamente estaba el espíritu del hombre, pero no estaba el espíritu de Dios. Y es así como cuando vino Cristo Jesús, por intermedio de su sangre, por intermedio de esa inmolación, por intermedio de esas arras, en ese momento nosotros empezamos a tener a ser espíritus vivificados. O sea, ya no caminamos en este mundo, ya estamos en otro mundo diferente. Ya estamos en otro ambiente diferente y tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos otro ambiente diferente. Porque Jesús lo dijo en su palabra, dijo, ha venido a ustedes, hoy ha llegado el reino de los cielos a esta casa. Luego nosotros no estamos en el mundo, nosotros pertenecemos a un reino que se llama el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene un rey, ese reino de los cielos tiene un territorio. Ese reino de los cielos tiene unas leyes establecidas dentro de ese reino de los cielos. Y es así como nosotros, en la medida que ha discurrido todo este año y el pasado, hemos aprendido a caminar en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y a caminar en quién? En el Espíritu de Dios. Y hemos aprendido ¿a qué? A que hemos estado enseñoreándonos de la palabra, de modo tal que ya empezamos a analizar las raíces de la palabra que se pronunciaba en su época, en la época que Cristo Jesús vino, y en todo el tiempo de atrás, que son las raíces hebreas, que son las arameas. Porque si nosotros lo analizamos, los discípulos de Jesús, ¿qué nacionalidad tenían?
Claudita, usted que más o menos estuvo ahorita que nos entregó ese diploma, ¿listo? El hebreo, ¿cierto? Y el arameo. Entonces tenemos que ir a eso, no para llegar a entrar dentro del proceso de judíos, sino simplemente para poder verdaderamente vivificar la palabra y que nos lleve a nosotros cada día a una revelación mayor para poder comprender, óigame bien, para poder tener esa luz, para poder ser inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. No puedo quitar, no puedo separar la unción, el poder del Espíritu de Dios de esta palabra. Yo no puedo creer que esto que estoy leyendo no tiene el Espíritu de Dios. Tengo que ir antes a Él para que sea Él el que tome el control de todas estas cosas. Es Él el que toma el control de esta situación, de este lugar. Él es el que a nosotros nos enseña. Nosotros somos esta escuelita pequeña. No sabemos cuántos más, o en otras partes, o en otros lugares, cuántos más se reúnan con este conocimiento, con este entendimiento y con este saber. Porque es diferente, mi amado hermano. Yo tuve muchos profesores, muchos maestros de la palabra, o sea, gente que conocía la palabra bien, pero ellos hacían las festividades decembrinas. Y yo hoy por hoy digo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué han llegado hasta eso? O sea, ¿por qué no han podido profundizar un poquito, bogar mar adentro, meterse dentro de algo que es Dios el que lo hace en uno? Porque no soy yo. En mi caso, no soy yo el que boga mar adentro, es Él el que me lleva a que yo bogue mar adentro. El que en un momento dado yo vea estoy leyendo algo y de pronto esa palabra salta y resalta tanto que tengo que ir a buscar cuál es el significado de esa palabra. ¿Qué significa eso que en ese momento estoy yo leyendo y que está saltando a mis ojos para yo poder verdaderamente conocer de lo que Dios quiere conocer? Porque ese es el plan de Dios, ese es el plan supremo de Dios. El plan supremo de Dios es que nosotros seamos salvos. El plan supremo de Dios es que nosotros podamos disfrutar de Génesis 2. El plan supremo de Dios es que usted, mi amado hermano, pueda disfrutar de todo lo que Él hizo. En la charla pasada habíamos hablado de Romanos capítulo 1, versículo 20. Y llegamos hasta, ¿qué fue? Creo que hasta el 26. ¿Ven? Y ahí Dios nos está mostrando a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, que así como Él a nosotros nos ha dado una voluntad libre, de libre escogencia, también tenemos nosotros que tener un conocimiento, un entendimiento. ¿Para qué? Para que ese corazón, fíjate bien, ese corazón, que ya es un corazón vivificado, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu al lado. Ya ese corazón es alma más conciencia y comunión. ¿Sí? Y si nosotros miramos el Espíritu, ¿qué es? Tiene tres partes, ¿cierto? Y una de ellas es conciencia y la otra es común unión. Entonces, ¿con quién tenemos nosotros la común unión? ¿Con Dios o con el enemigo? ¿Con la luz o con la oscuridad? Eso dice la palabra. Es clara, o sea, no sé, yo la veo como tan clara que digo, Señor, ¿por qué uno duda? ¿Por qué uno duda de la palabra de Dios cuando está claro, está reflejado? Lógico, tenemos que entrar, mis amados hermanos, dentro de un proceso que se llama el poder del Espíritu de Dios. Porque Isaías, que es el profeta mayor, él lo dice clarito, ¿cierto? Porque son más altos mis caminos. ¿Y qué más? Mis pensamientos que sus caminos y sus pensamientos. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es que trae al Espíritu de Él a su vida, a mi vida. ¿Para qué? Para que mi camino y mis pensamientos no sean los míos, sino los caminos y pensamientos de Dios, que vienen por intermedio del Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros le oramos al Señor, cuando nosotros ayunamos, que son las dos armas que tenemos fuertes, oración y ayuno, porque eso dijo Jesús. Cuando vino este Señor y dijo, Maestro, sus discípulos, maná y cucas, no han sido capaces. ¿Qué dijo Jesús? Pero bien duro para que yo.
quede grabado. Ustedes también son predicadores de la palabra. Y es así como Dios, como Jesús mismo dice las cosas. ¿Y qué dice Jesús cuando llega y le dice, si vosotros tuvieseis la fe del tamaño de qué? Del grano de mostaza. ¿Y cuánto es el grano de mostaza? Es alguna pepita pequeña, creo que 2 milímetros, 2 por 2. Ya nosotros nos la dieron un día, ¿cierto, hermana Margarita? Y esa pepita, imagínense, con esa fe de ese tamaño, usted puede mover montañas. Dígame, mi amado hermano, si todos nosotros tuviésemos ese poquito de fe en esta casa de oración, ¿qué pudiésemos nosotros mover? Mucho. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes aprendan y que yo aprenda, porque es que yo soy el primero en aprender. O sea, cada vez que yo voy a hablar de Pepito, yo tengo que saber quién es Pepito, cómo es el nacimiento de Pepito, cuántos años tiene Pepito, si es viejo o es joven o que sea, tal cosa. Tengo que sojuzgar la palabra y tengo que enseñorearme de Pepito. Y en la medida que yo me enseñoreo de la palabra, en la medida que yo la sojuzgo, en esa medida que hago, que es llevar la palabra a mi campo, y en ese campo entonces se cumple lo que es la parábola de la siembra y la cosecha. Y es cuando yo empiezo a dar frutos. Pero tengo que dar un fruto que es el más importante de todos. Y es así como nosotros tenemos que empezar verdaderamente a vivificar la palabra de Dios. Bueno, sigamos. Dios a nosotros, Él buscaba, estoy hablando del pueblo de Israel, que lo he traído para que nosotros vivamos también la experiencia del pueblo de Israel. Porque la misma experiencia del pueblo de Israel, en mi entender, es la misma que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué pasó? Dios buscaba demostrarle al pueblo escogido que todo está bajo su control, bajo la previsión de Él y bajo la provisión de Él. Por eso yo les había hablado a ustedes de un enfoque, yo les había hablado a ustedes de una fe, y yo les había hablado a ustedes de una fidelidad. Cuando el enfoque de uno lo hace correctamente, cuando uno verdaderamente toma la decisión dígame bien, de hacer tal cosa, y usted, mi amado hermano, tiene usted dominio propio, en ese momento usted hace las cosas, pase lo que pase. Pero en este caso no es que yo haga las cosas porque yo las quiera, es porque la palabra de Dios me está a mí educando, enseñando a que es la verdad. Porque es necesario que venga ¿quién? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Que tenemos que tomar conciencia de todo, de cada cosa. El Espíritu de Dios no es el aire, no es el neuma, no es nada, es la presencia de Dios, dígame bien, en cada uno de nosotros. Luego, si yo tengo la presencia de Dios en mi vida, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, óigame bien, si tengo la presencia de Dios en mi vida, todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, todo lo que yo actúe, camine en Cristo Jesús. En Dios, en su palabra. No tengo por qué dudarlo, no tengo por qué dudar, porque si yo dudo, es como las ondas del mar, que suben y que bajan, que un día están arriba y Dios no quiere que usted sea así, mi amado hermano. Dios quiere que usted tenga unas raíces profundas, que usted tenga un enraizamiento propio. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque aún los cabellos de nuestra cabeza, la palabra de Dios dice que están contados. O sea que los calvos, Dios les pone barba, ¿cierto? Yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué las mujeres no son calvas? Dígame si es así o no es así. Pregunto, ¿hemos visto una mujer calva? Salvo que tenga una enfermedad y tenga una quimioterapia. ¿Pero el resto? ¿Cierto que no? No. ¿Y usted la puede ver de 80 años? Cabellos. ¿Quién lo dispuso así? Dios, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el que da el crecimiento es Dios. Yo cuando le preguntaba al Señor, yo le decía, ole, sí, cierto, sí. Sí, uno ve, vamos a un compañero mío de trabajo, ¿sí? Yo le decía a él ¿cómo es? Yo le decía a él el Mechudo Gutiérrez. Y resulta que el Mechudo Gutiérrez se quitaba la gorra y era calvo. Y aquí teníamos. Y él era feliz colocándose el gorro, ¿sí? Y así es.
Entonces uno se pregunta, a veces hay cosas que Dios le muestra a uno, pero que uno verdaderamente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno no tiene el discernimiento, ¿sí? Uno no tiene verdaderamente ese discernir, ¿sí?, de el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces estamos ante un problema y no podemos resolverlo? ¿Por qué? Porque no hemos ido a la presencia de Dios y queremos resolverlo en nosotros mismos y en el Espíritu que tenemos. Ah, no, es que mi conocimiento, como yo soy el matemático tal. No, hermano, busque de Dios y verá que Él le va a dar a usted. Yo lo hacía. Yo entraba a quirófanos y yo lo primero que hacía era, me metía a un cuartico que había ahí, otra sala, y me sentaba ahí y le decía, Señor, en tus manos coloco todo. Y me decían después, uy, doctor, usted es excelente, perfecto. Perfecto es Dios. Yo no soy, yo soy un siervo de Él. ¿Por qué? Porque Él lo que anda buscando es que nosotros hagamos las cosas bien. ¿Para quién? Para nuestros hermanos. Para nuestros hermanos. Que usted pueda tener las cosas ¿para quién? Para sus hermanos. Para sus hermanos, que usted pueda hacer un plato de sopa para sus hermanos. Óigame bien, usted no sabe cuántos vendrán a comer a su plato de sopa. Yo miraba a mi mamá y mi mamá hacía un almuerzo y cuando de pronto llegaban, tío, doña Chinca y doña Chinca, y eran como 5 o 6 personas, 7 personas, y yo decía, ¿de dónde saca tanta comida para tanta gente? ¿Cierto? Y él, yo no entendía hasta que llegué a los caminos del Señor y empecé a entender el mensaje de Dios. Y empecé a comprender, como yo le comentaba a uno de mis yernos, yo le decía, si nosotros entendiéramos, si nosotros verdaderamente vivificáramos el poder que tiene el diezmo, yo creo que todos correrían a dar el diezmo. Todos correrían a dar el diezmo. Porque aún estamos, ¿qué ha hecho el enemigo? Nos ha convencido, nos dice, no, pero es que Malaquías es del Antiguo Testamento. ¿Dónde está ubicado el profeta Malaquías? ¿Dónde está ubicado? Prácticamente está en el Gozne. Él está en el Gozne, él no está en el Antiguo Testamento. Que haya aparecido en el Antiguo Testamento, pero él está en el Gozne. ¿Y qué dice Malaquías? No me sigáis robando. ¿Y qué bendiciones trae la palabra del profeta? Tenemos que leerlo. Yo sí, miren bien, a mí me decía alguien, pero es que usted es un aprovechado en la parte financiera de Dios. No es que sea aprovechado, lo que pasa es que a mí Dios me ha dado una revelación y un entendimiento para poder gozar y poder yo disfrutar de lo que Dios quiere para mí. Dios quiere para cada uno de ustedes algo especial. Dios tiene su apellido, Dios tiene su nombre. Dios tiene todo lo que Él tiene para ustedes. No sé cuánto será ni cómo será. Lo único que sí le puedo decir es que hasta aquí Dios me ha dado cosas grandes, maravillosas. Y como digo yo, mucho más abundantemente, ¿cierto? De Efesios 3:18. Porque así es Dios. Dios será a ti. Yo miraba el amor de mi hija hacia mi nieto. Y yo decía, wow, ¿cuánto quiere esta mujer a ese niño? Le decía a mi mami, ¿usted de noche duerme? Dijo, no, papá, yo estoy pendiente de él. Si él inmediatamente se mueve, yo estoy mirando a ver si él abre la boca, si hace, ya lo tengo aquí metido entre la teta. Y yo, es un amor que se da sin pedir ¿qué? Nada de cambio, hermanos. O sea, es como yo cuando yo le comentaba a él, yo le decía, mire, yo hice una charla sobre la mujer, que eso fue con el hermano Felipe. ¿Recuerda Rosita? Que hablamos de la mujer, ¿sí? En un Viernes Santo, ¿sí? Que estuvimos ahí en la emisora, y hablaba yo de la bendición de la mujer. Si la mujer supiera cuánto vale su parte genital, yo creo que se daría cuenta de que no tiene por qué tener más, sino solamente un solo hombre, a uno solo. ¿Por qué? Porque ¿quién es la única que produce? ¿Quién es la que crea? ¿Quién? ¿Yo? ¿Hombre? Hermano, ¿sí? ¿El transgénero? Tampoco. No. Dios a usted les ha dado una bendición, pero una bendición. Yo los invito a que lean Salmos y Proverbios con respecto a la mujer para que se den cuenta de cuánto es el valor que tienen ustedes. Pero inmensamente grande, es un valor inmenso. Y yo le decía una vez a un amigo, yo le decía, yo hoy por hoy me arrepiento de no haber conocido la palabra antes de haberme separado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy me doy cuenta de que las bendiciones que tiene Dios para esa pareja, para esa unión,
Para esa pareja, óigame bien, la idónea, no la que yo me rasque el ombligo y diga, es que esta es mía. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que oír, ¿sí?, el mensaje de Dios, para que no tengamos problemas y podamos vivir, ¿qué?, en comunión con Dios, en discernimiento y en qué más, ser cabeza y no cola, y qué más, y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene. Tenemos que, voy a hablarles un día de esto sobre las bendiciones y las maldiciones, para que vean cuáles son las bendiciones, por qué yo estoy parado aquí, por qué Dios me ha enseñado todas esas cosas. ¿Para qué? Para que yo esté más plenamente convencido de que hay cosas que no tienen valor y que uno de pronto en el mundo las considera como si fueran demasiado valiosas, cuando no tienen ni siquiera, o sea, bien, no tienen ni siquiera ni una quincallonésima por debajésima, y a veces la convertimos así, mis amados hermanos. Sigamos. Es así como entonces, esta vez Dios, Yahweh, el Creador, le dijo a Moisés, váyase por este lado. Una prédica en la cual hubo necesidad de que cambiaran de ruta para poder llegar, ¿sí?, a apartar las aguas del Mar Rojo, ¿sí?, y poder entrar por la ruta escogida por Dios. Entonces, esa ruta escogida por Dios, que es la que Dios tiene, cada uno de nosotros, la tiene en usted, la tiene en usted, la tiene usted, la tiene en mí. No todas son iguales, todas llevan a un mismo fin, pero son rutas, haga de cuenta como cuando usted coge, usted alguna vez ha cogido un alambre, un cable de internet, lo ha cogido y lo ha cortado. ¿Cuántos filamentos tiene? Millones de filamentos, ¿cierto? Sí, usted va y coge, yo le digo, le decía al internet, pero yo cogía el cable de los nervios, ¿sí?, la médula, ¿sí?, cuando llegué a operar, porque yo soy columnólogo, yo soy cirujano de columna, ¿sí?, eso fue una de mis especialidades, y la médula la veíamos y eran puras, haga de cuenta, puros filamentos, ahí puros alambritos por todos lados, eran millones de alambritos, y cada uno tiene que llevar un mensaje y recoger un mensaje de algo. Si yo los invito a que ustedes apoyen el dedo gordo del pie derecho en el piso, y en el zapato, ¿a dónde le llega ese? O sea, en este momento usted apoya, y ¿a dónde le llega ese mensaje del dedo gordo del pie derecho del zapato? ¿A dónde le llega? Cabeza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué hace? Usted se está dando cuenta de qué, cómo es de gordo el dedo, ¿sí?, cómo es de duro, si es blandito y tal cosa, si le duele o no le duele, dónde está metido. ¿Y eso quién lo hace, mi amado hermano? ¿Quién lo hace? Cuénteme. Es que es maravilloso, es algo maravilloso. Opera un paciente de la columna, un accidente de tránsito, un enfermero de una ambulancia, se accidenta la ambulancia, tal cosa, el enfermero sufre completamente trauma a nivel raquimedular, o sea, a nivel de la parte de arriba, de la mitad de la espalda, ¿sí?, se rompe la columna, se rompe la médula espinal, queda todo, una cosa a un lado, otra cosa a otro lado, lo coloco, lo llego, lo rebusco, entro con el neurocirujano, entramos, colocamos las platinas, colocamos todo, alineamos todo y cogimos con todo el cuidado del caso y le pusimos todas las mechitas unas con otras. Y colocamos grasa encima de eso, porque la grasa no produce hueso, ni tampoco se fibrosa. Colocamos grasa encima de eso y encima colocamos ya otro tejido óseo y cerramos. Y oh sorpresa, al poco tiempo llego yo a Barranca, a trabajar en Barranca, porque ya había terminado mi ciclo en Bucaramanga, en la Comuneros, y llego a trabajar en los periféricos, porque Dios me mandó a trabajar en los periféricos para la gente pobre de escasos recursos, que yo operara lo que yo sabía, lo que había aprendido a hacer en el tercero y cuarto nivel, yo lo hacía para los pobres en el segundo nivel. Aquel que no era pobre, se viene para Bucaramanga, allá tiene tinto, allá tiene tal cosa. Allá hablé con unos colegas, le brindábamos el desayuno a toda la gente, a los papás o a los hermanos de los enfermos que no tenían posibilidades, que se quedaban parados viendo que el otro le tomaba el tinto y uno decía, y este señor pobrecito. Y eso, mis amados hermanos, cuando llego y me encuentro con un señor, y yo entro, llega y me dice, ¿usted es el doctor Pinto? Le dije yo, sí, yo soy el doctor Pinto. ¿Usted viene a trabajar aquí? Le dije, sí, yo vengo a trabajar aquí.
Dijo, uy, yo le agradezco mucho a usted, doctor. ¿Y eso qué pasó? Y se para el tipo y coge unas muletas y empieza a caminar con la muleta. Y me dijo, yo soy ese que llegó allá, que usted operó y tal cosa. Y me contó. Y entonces cuando yo me acordé dije, yo nunca pensé, óigame mis amados hermanos, yo pensé que ese señor nunca jamás volvería a caminar. Yo me quedé, lo que es la gloria de Dios, o sea, lo que Dios le muestra a uno. Y para lo que Dios lo trae a uno. Óigame bien, para lo que Dios lo trae a uno. Él trajo que mis manos fuesen esas manos de bendición para ese hermano, que podía ser no creyente, que podía hacer lo que fuera, que podía hacer lo que fuera, pero trajo mis manos para que yo pudiese hacer la cirugía, para que esa persona pudiese después, con el tiempo, él corregir, él realinear. ¿Ve? Si el otro hubiese estado en el camino del Señor, dígame si ese Señor no estuviese brincando, saltando y todo. Le faltó, como dice Cristian, el 50-50, ¿cierto? O el 5 o el 10 para el peso. ¿Ve? Le faltó esa convicción, esa certeza para que él hubiese clamado al Señor y el Señor lo hubiese llevado a ese tipo de milagro. Porque era un milagro, mis amados hermanos. Así como es un milagro el que yo todos los días me levante y el que usted se levante después de estar muerto, mi amado. Porque podrán a ustedes clavarle una estaca y usted ni siquiera se da cuenta. Una estaca y usted ni siquiera se da cuenta. ¿O no recuerdan el mensaje de Císara? ¿Se acuerdan de Jueces? Y es así como, mis amados hermanos, la ruta escogida por Dios. ¿Sí? Por eso te pregunto, ¿cuál es tu ruta? Óigame bien, Él estableció unas circunstancias, unos eventos, para que esas mismas circunstancias, esos eventos, hiciesen que yo, después de beber la leche, como dice el apóstol, después de beber la leche, ya pudiese comer vianda dura y fuerte, ¿sí? En el camino del Señor. Es así como Él quería que nosotros maduráramos, o que el pueblo de Israel madurara. ¿En quién? En Él, en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Estamos madurando en quién, por quién, por Dios. ¿Quién nos está dando a nosotros la palabra? ¿Quién nos está convenciendo de mentira? ¿Quién nos está convenciendo de verdad? ¿Quién nos está convenciendo del error? ¿Quién nos convence a nosotros de todo eso que el Espíritu Santo dice? ¿Quién nos instruye? ¿Quién nos da esa satisfacción de que yo ya hasta aquí, ya voy a acostarme a dormir? Y se acuesta uno y se queda fundido, se queda dormido. ¿Quién me da a mí eso? Por Él, el Dios Todopoderoso. Él envió a su Hijo y envió al Espíritu de Él. Sus dos regalitos bonitos. ¿Para qué? Para que yo pudiese en este momento estar en Él. Fíjate bien, en Él, pero de acuerdo a lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Me explico, no estoy en Luis Pinto, estoy en Dios, en el Espíritu de Dios, en la palabra. Si la palabra me dice brinque, yo tengo que brincar. Si yo a ustedes, mis amados hermanos, les digo vamos a cantarle al Señor, tenemos que cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Tenemos que honrar. ¿A quién vamos a honrar? ¿Al que está aquí adelante? Olvídese. Tenemos que honrar a aquel que está en su corazón. Aquel que forma parte de su vida, mi amado hermano. Entonces, ¿Él qué hace? Él a nosotros nos lleva y nos muestra unas circunstancias y unos eventos. ¿Qué buscaba Dios con todo eso? Él busca que usted, mi amado hermano, entre en una cosa que se llama confianza. Por eso le dije yo, ¿cuál es su enfoque? ¿Cuál es su fe? ¿Sí? ¿Y cuál es su fidelidad? ¿Usted a quién quiere? ¿Usted quiere más a su esposa o quiere más a Dios? Yo le dije a mi hija, mamita, me perdona, pero para mí primero está Dios. Ahora les voy a decir por qué razón. Eso es una parte de eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios me los cuida a ellos mejor que lo que yo lo pueda cuidar. Yo puedo tener a mi hija metida en un batallón con 150, 300 soldados, 400 soldados, todos dándole vueltas al batallón, y si es de Dios que alguien vaya y secuestre a mi hija, van y la sacan de ese batallón. Pero mi hija puede estar ahí en la calle, caminando, y si es de Dios que nadie la toque, nadie la va a tocar. Voy a darles un ejemplo, porque yo todo lo hago pero con ejemplos. Cuando mi hija
la que actualmente está embarazada, está ya con parto, me dio al 7º nieto, ¿sí? Ella iba por la carrera 21, todos conocen la carrera 21, ¿sí? Después de la 15, hacia Home Center, ¿listo? Ahí queda la calle 56, y estaba parada la mamá adelante, la niña atrás, el vidrio izquierdo delantero y el izquierdo trasero abajo, y llegó un tipo y le puso un vidrio a ella en toda la garganta y le dijo: deme lo que tiene, deme la cartera. Entonces ella se agachó a coger la cartera, y en el momento en que se agachó a coger la cartera, espichó el botón del vidrio, inmediatamente el botón se subió, pero el vidrio delantero, y el tipo se fue para atrás a coger a mi hija. Y de pronto ella dijo, ¿cierto?, que habían aparecido 3 motociclistas, 3 tipos grandes, rubios, ¿sí? Y habían cogido al tipo y con la misma moto lo habían sacado y lo habían echado para abajo, para afuera. Entonces uno dice: bueno, señor, ahora sí estamos en qué. ¿Estamos en qué? ¿Por qué? Porque es que Él le muestra a uno todas las cosas. Él quiere que usted las pueda vivificar. Él quiere que usted pueda hacer cosas muchísimo mejores o más grandes que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque a eso vino el Señor, a mostrarle a estos, ¿sí?, a estos siervos duros de servicio, ¿sí?, duros de servicio, ¿sí?, quién es Él. Porque no crea, yo me imagino que todos esos israelitas que salieron de Egipto, Dios mío, eso, unas convicciones, unos cultos, unas idolatrías, yo creo que, Señor, eso sí tuvo que haber sido muy, pero muy terrible. Porque para haber visto lo que vieron, haber visto todo lo que vieron, eso de las ranas, los piojos, todas esas cosas, la sangre, sí, el mar que se separó, tal cosa que y llegó, y fuera eso, seguían murmurando. O sea, tenían que murmurar. Claro está que había al lado de ellos también venían extranjeros que también traían su puñetico de cosas, que muchas veces pasa en la casa de uno, o muchas veces pasa en la iglesia, o muchas veces pasa en otras partes, ¿sí? Lo que hablan de los falsos sacerdotes, los falsos maestros. ¿De dónde salieron los falsos maestros? La palabra de Dios dice que han salido ¿de quién? De nosotros. Y es así como entonces ellos, ¿Dios qué hizo? Dios empezó a mostrarles a ellos una serie de cosas, de circunstancias. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen cambiar, para que ellos pudiesen tener una confianza en ¿quién? En Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros también tengamos confianza en Él. Que nosotros cada día nos levantemos confiando en Él, no en nosotros mismos. Que nosotros no tengamos la fe del carbonero, ¿ve?, ni la del camionero. Mija, me voy y mañana vengo. No sabe si mañana va a venir, pero él dice que mañana viene. Y la mujer le cree. ¿Por qué? Porque la fe de ellos está en el mundo, mi amor. Está en el mundo. Y es por eso entonces hay que realizar todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a ver las cosas de una forma diferente. Oíd y mirad. Porque todo aquel que toca se le abre, ¿cierto? Entonces, la misma palabra a nosotros nos enseña todo. Es que no hay nada que a usted no le pueda enseñar la misma palabra. Si usted decide irse un mes y encerrarse a leer la palabra, cuando venga usted va a ir que nosotros vamos a predicar y usted va a decir: uy, pero es lo mismo que yo acabo de leer. ¿Pero qué sucede? Sucede que hay una cosa que se llama esa cosita que no sabemos qué es ni de dónde viene, pero que está. Eso que hace que usted se despierta e inmediatamente que a su mente venga algo, ¿sí?, y ese algo ocupe su mente y la lleve a usted a que actúe de una forma que va de acuerdo a esa mente. Eso se llama conciencia, eso se llama común unión. ¿O no les ha pasado que de pronto cuando están ustedes acostados con alguien, con su esposo, con su hijo, y se despiertan, lo primero que ustedes hacen es que lanzan la mano hacia el lado donde está su esposo o su hijo, o no lo han hecho? La conciencia de uno está para ese lado. Entonces, ¿cuántas conciencias habrán? ¿Sí? Para el mundo, muchísimas, millones de millones. ¿Sí? ¿Cuántas conciencias en este momento estarán con el Señor? Los llamados, los ungidos, los que han sido tocados por Él. Pero ellos vienen aquí a nosotros. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué tenemos nosotros que hablar de caminar en Cristo Jesús, de todas esas cosas, de caminar en el Espíritu Santo, de venir
¿sí? De hablar de los misterios de Dios, de hablar de todas esas cosas. ¿Por qué? Y me traía a la mente lo que ahorita le decía a la hermana. Yo le dije, en la palabra del Señor, cuando está en la cruz, ¿qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo le decía a un amigo mío que es sacerdote, yo le decía, lo que me molesta a mí es que no me hayan enseñado, ¿sí? En la palabra, no hayan permitido que yo pueda conocer lo que dice aquí. ¿Qué significa esto que dice aquí? Esas tres palabras. ¿Qué es lo que nosotros en este momento ya conocemos? Ya entendemos. Si yo tomo la decisión de apartarme de ella, yo la tomo ya con convicción y concepto. Yo ya sé por qué lo hago. Pero los que no saben nada, ¿cómo van a tener convicción y certeza si no saben lo que están? Llega otro cualquiera, llega por decir una filosofía de Marx, de Lenin. Van a tirar piedra, vamos a tirar piedra. ¿Pero por qué razón, hermano? Yo lo digo porque viví esta experiencia. Yo fui un borrego tirando piedra. Yo tiré piedra en la calle 35 con carrera 14 de Bucaramanga, una noche. Yo le partí un parabrisas a una camioneta esa de la policía y yo corría como un loco y ya, llegué a la casa y era debajo de la cama yo pensando que me iban a coger. Viví la experiencia del Colegio Santander, ¿acuerdan? Yo fui del Colegio Santander hasta el tercer año. ¿Sí? ¿Cómo cambié? ¿Para dónde cambié? Para otro colegio que era ultra católico, apostólico y romano. Y resulta que me fui para ese colegio y me tocó decir que yo no venía de ese, sino que me había ido un año y de traer a mi mamá para que dijera mentiras, a mi tío para que dijera mentiras, para que yo pudiese ser recibido en ese colegio. Pasé con todas las materias en tercero bachillerato, sí, pero tenía en conducta 2,5. No podía entrar a ninguna parte, ni siquiera ni a la plaza de mercado, que no me dejan entrar. Y es así, mis amados hermanos, aquí está les estoy hablando a ustedes. En el mundo aprendí muchas cosas, viví muchas cosas, me degusté muchas cosas. Estuve en fiestas bacanales, y un día que estuve en la anterior iglesia, yo creo que les comenté, sí, me levanté, no sé cómo me levanté, cogí la bandera de la iglesia y le di la vuelta a la iglesia como unas 10 veces o más y no sentía cansado. Y todos me miraban. Y yo creo que de pronto me dejaban porque sabían que yo era el ortopedista, ¿cierto? No se cogieron la mano. Pero eso me pasó, mis amados hermanos. O sea, y dije, para mí la mejor fiesta que he tenido en toda mi vida es esta. Darle vuelta a la plaza. Oiga bien, no con calzoncillos amarillos. Y es así como Dios nos va enseñando para que nosotros podamos cada día verdaderamente cambiar. ¿Pero para qué? Para que nuestro alcance y nuestro control no sea solamente para cada uno de nosotros, sino para todos los demás. Tenemos que ser testimonio de Jesús. Tenemos que ser testimonio del apóstol Pablo. Tenemos que ser testimonio del apóstol Pedro, Juan, de todos. ¿Por qué? Porque en la medida, mi amado hermano, en la medida que tú puedas, óigame bien, en la medida que tú puedas ser testimonio de Pablo, te puedo decir con toda seguridad que tú ya estás casi a la altura del apóstol Pablo. Cuando tú empieces a vivificar ese poder del apóstol Pablo y empieces verdaderamente a caminar, como lo dice él, Timoteo, quiero que tú camines como yo, como te enseñé. En ese momento se está reflejando el poder del Espíritu de Dios y su palabra en cada uno de nosotros. Ya no se llamará Pablo, ya no se llamará Pedro, se llama Jesús, Cristo Jesús y su palabra, el Abba Padre. Porque así es, mi amado hermano. Mucha gente ha llegado a conocer del Señor. ¿Y qué han hecho? Han empezado a hacer sectas, los Jesús solos, ¿sí? Los testigos de Jehová, todas esas cosas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque han empezado a separar cosas que muchas veces a mí me ha pasado. He llegado a leer la palabra y he mirado y dicho, uy, pero por aquí, por este lado no es mejor. No,
Miremos lo que Pablo dice. Miremos lo que Pablo dice. ¿Qué dice Pablo? Creo que 1 Corintios capítulo 15, versículos, creo que es el 50 o estábamos hablando la otra vez. Las gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como Dios verdaderamente, o sea, no es uno, o sea, no soy yo. Es Él el que ha hecho que nosotros podamos estar aquí, mi amado hermano. Es el que hace que yo vaya, que yo lo pueda conocer, que yo pueda estar en Él, que yo pueda... Hace poquito enviaron los devocionales para el año entrante, le pido que me dé 2 por mes. Porque fíjense que ya empezó el devocional a hablar de qué, por Él. ¿Sí me entendieron? El mensaje es por Él, en Él y para Él. Entonces ya empezó el devocional, fíjense que empezó por Él. En enero, ¿qué hice? Algo así, bueno, en febrero otra cosa, así, listo. Pero ya empezamos a ver que Dios se ha manifestado y se manifestará de una forma tal que nos va llevando, poco a poco nos va llevando y nos va colocando en el sitio que Él quiere para Él. Y óigame bien, no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. Podrá usted querer cosas, podrá usted desear cosas, pero Él le va a dar a usted en ese momento el mensaje para que usted inmediatamente la corte. Y se lo digo porque a mi pensamiento vienen cosas y ¿sabe qué digo? En el nombre de Cristo Jesús la rechazo y de una vez ¡pum!, se va. Desaparecen en paro, o sea, no siguen molestando mi vida. Es así como Dios va a empezar más que nada a vivificarlos en cada uno de ustedes, ¿cierto? Ese control, mis amados hermanos, ese control que es imperceptible para cada uno de ustedes, es para su diario vivir, para poder vivir, de donde sus necesidades, dígame bien, sus necesidades, porque cada uno de nosotros a veces tiene necesidades que se forman, cada uno de nosotros tiene necesidades que se forman. Usted de pronto, cuando está pequeño, quiere, me gusta mucho ese vestido que usa la vecina, ¿listo? Y arma en su mente, en su memoria, ese vestido de la vecina. Y cuando usted se vuelve grande, cuando usted consigue su primer sueldo, ¿qué hace? Lo primero que hace es ir a comprar el vestido parecido a la vecina. ¿Se ha hecho usted qué? Un ídolo. Hasta que usted no va. Inicialmente el hombre se hizo un ídolo. Cogió el árbol, lo partió, lo cortó, ¿sí? Hizo la figura que en su mente estaba, ¿sí?, que había visto. De pronto vio que el águila bajaba y ¡pum!, cogía el animal más rápido y se subía más rápido. Yo quiero ser como el águila. Y entonces estableció que el águila para él era su Dios e hizo de eso un ídolo. Muchas veces nosotros hacemos un ídolo de todo. Nosotros siempre estamos caminando de ídolo en ídolo. Y es lo que tenemos que ir a la palabra de Dios para que nosotros podamos romper esos ídolos. Ídolo a un hijo, al trabajo, a su profesión, al dinero, al placer. Que no les digo, hermanos. Por ese lado es muy grande todo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho que nosotros andemos en eso. Que disfrutemos eso. Que nos gocemos en eso. Que nos gocemos, mis amados hermanos. Mira, a mí no me gusta hablar de una cosa. Me dijo la pastora que no hablara tanto sobre eso. Pero es que es mi vivencia, ¿cierto? Yo llegaba y me encontraba con alguien, con una pareja, con una persona, una mujer, ¿sí? Y me era fácil mirarla y al poco rato poder conseguir lo que yo quería con ella. Y yo me preguntaba ¿por qué? Porque porque el espíritu del enemigo buscaba que yo me hundiera más. Entre más se hunda usted y entre más usted crea, se convenza, ¿sí?, de que usted es el don Juan, el don nadie, perdóneme la expresión, pero don Juan, ¿sí? Usted con nada más hacer así, inmediatamente el mismo enemigo, dígame bien, el enemigo le trae a usted. ¿Qué dice Crónica, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4? Quiero que lo oigan para que verdaderamente lo entiendan bien lo que les estoy diciendo. Estamos empezando a vivir, óigame bien, a vivir otro camino diferente. No es el camino en el mundo. Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Dios de este siglo todavía sigue siendo el príncipe. Ya Jesús lo venció. A nosotros
Para nosotros Él está vencido. Si usted toma la conciencia de que Él está vencido, o sea, convicción y certeza de que Él está vencido, mi amado hermano. Pero Él sigue. ¿Por qué? Porque hay otros que lo llaman a Él, hay otros que lo buscan a Él. ¿Hasta qué? Hasta que venga el momento en Apocalipsis donde ¿qué? Donde Él lo cojan con cadenas y lo manden ¿a dónde? Al fuego eterno. ¿Sí me entendieron? Ahí entonces entra Él al fuego eterno. Ahí sí se acabó. Es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, en el caminar que hizo el pueblo, en el éxodo, el caminar en el desierto, es cuando empezamos nosotros a caminar en Él. Y empieza usted a murmurar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Cuando Él le dice: mire, fíjate en esto otro. Para mí entender, el pueblo israelita en Egipto, ¿qué hacía? Trabajaba, ¿cierto? Se levantaba ¿a qué horas? A las 4 o 3 para ir a recoger todo el corconón de ramas, matas y tal cosa para poder hacer los ladrillos, para poder construir las ciudades que estaba haciendo el faraón. ¿Cierto que sí? ¿Tenía tiempo para qué? Yo creo que llegaba súper cansado y se acostaba y una vez, y a las 2 horas levántese otra vez. Hasta ahí más o menos entendemos eso. Muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor, le oramos al Señor, le pedimos que Él prácticamente haga la obra, Él hace la obra maravillosa, tal cosa, y nosotros nos vamos a trabajar a un sitio, ¿sí? Y en ese sitio nosotros nos olvidamos de que Él fue el que nos consiguió el sitio, nos dio el trabajo, tal cosa, y nosotros no volvemos a buscarlo hasta que de pronto perdemos otra vez ese lugar. Este pueblo fue, murmuró, buscó, anhelaba la carne, anhelaba la papa, la yuca, todo lo que quieran ustedes entender. ¿Cuántas veces a ustedes les decimos vamos a ayunar y no ayunan? ¿Por qué? Porque ustedes piensan en su carnecita y en su pedazo de sopa y en su arepa, en su café con leche. ¿Listo? ¿Y qué pasó con este pueblo? Y eso pasó. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo de Israel se levantaba a trabajar allá donde iban con Dios? Solamente cuando caminaban, cuando marchaban. Del resto no, ¿cierto? El resto ya estaban en sus tiendas, ¿sí? Del resto llegaban y decían: bueno, necesitamos comer. ¿Qué dijo Dios? Ahí están, coman el maná. Todos los días temprano le caía el maná. ¿Qué tenían que hacer? Levantarse temprano, eso sí. Fíjense que Dios lo levanta a uno siempre temprano. Levántese temprano, mi amado hermano, vamos y recoja. Muchos dijeron: no, nosotros llevémonos esta porción, dejamos esta por mañana, ¿sí? Y al día siguiente fueron a ver y eran puras ¿qué? Gusanos. Entonces empezaron a darse cuenta de que no solamente, que tenían que comerse solamente lo que debían comerse. ¿Vale? Empezó Dios a controlarlos. El auditor de la empresa. Fíjense en su mente. Después vino: queremos carne, listo, entonces allá les mando carnes. Un viento recio que venía del mar, y trajo las codornices y podían comer codornices, hasta que Dios dijo: bueno, entonces coman más de la cuenta para que sepa no digo la palabra, ¿sí? Y entonces ellos vomitaron toda esa cantidad de carne que ellos tenían que, ahí les estaba Dios quitando a ellos el espíritu de glotonería. ¿Sí me entendieron? Les estaba controlando a ellos un sensor que se llama en nuestro estómago, que nos dice que usted llegó hasta un momento en el cual usted se siente satisfecha. ¿Qué les hablé yo del Espíritu Santo? Que nos daba satisfacción, ¿cierto que sí? ¿Sí? Hablamos del ejemplo de la niña, de la nieta de la pastora. Y es así como Dios le dio esas cosas. Y después lo llevó: sí, mis amados hermanos, usted comió, ¿sí? Mañana y tarde, pero le faltó 70% de ustedes es agua. Entonces le faltaba el agua, empezaron a sentir sed, empezaron a renegar de Dios, murmuración. ¿Cuántas veces nosotros renegamos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros pecamos en eso, mi amado hermano? Pensamiento, palabra y obra. Pensamiento, palabra y obra. Porque somos de acción. Y ellos murmuraron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Golpea la roca. ¿Y qué hizo la roca? No le dio agua en abundancia. ¿Y qué pasó después? Se nos queda para la próxima. ¿Y qué pasó después, mis amados hermanos?
Entonces después vino ese proceso en el cual Dios a usted, mi amado hermano, lo va llevando a un punto de control en donde usted, cada vez que usted adquiere un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría, usted sabe que cuando Dios le coloca a usted una aflicción, cuando Dios le coloca a usted un dolor, cuando Dios le coloca a usted algo, cuando Dios le coloca a usted un desierto, es para que usted, mi amado hermano, crezca en Cristo Jesús. Para que usted en ese momento usted madure. Una vez me tocó decirle a alguien, madure, mijo. Pues Messi dice, ¿qué hubo? ¿Qué le pasa a usted, bobo? Pero nosotros es madure, mijo. En esa forma Dios quiso que el pueblo de Israel empezara a madurar en ellos mismos. Óigame bien, en ellos mismos. Que empezaran durante ese tiempo que tenían de descanso. ¿Cuántas veces usted, mi amado hermano, lo han pensionado? ¿Sí? Y usted, en vez de buscar la palabra de Dios, se pone a buscar pispirispis, cuando a usted Dios lo está colocando en un proceso en el cual usted tiene tiempo de sobra. Pero no, como estoy de pensionado, entonces me levanto a las 12 del día. Ale, perfecto, levántese a las 12 del día, listo, muy bien, mi amado hermano. ¿Y las otras 4 o 5? ¿Qué hacemos con las otras 4 o 5? Perdemos, ¿cierto? Hay un refrán que dice que tiempo perdido, ¿el qué? Santo lo lloran, ¿cierto? Entonces resulta que usted empezó, mi amada hermana, a tener un control y a saber que todo esto, esto me pasa, si esto me pasa, entonces esto, ¿qué? Y es así como Dios va enseñándole a usted, mi amado hermano, poquito a poquito, ¿sí? De lo que Él tiene, ¿sí? Y Él te lleva a ti a una situación. A veces te colocan en el borde de un precipicio y dice usted, es que no entiendo, caramba, pero ¿por qué yo estoy con el Señor y por qué a mí me pasan estas cosas y estas cosas? Y te pone a ti al borde del precipicio, ¿sí? Y luego Él, cuando de pronto tú te das cuenta, Él dice usted, tal cosa, y se voltea un poquito y ¡pum! Viene la respuesta y todo marcha bien. ¿Cuántas veces tenemos una necesidad financiera y viene Dios y me la quita en paro? Y me lleva hasta un punto, ¿cierto, hermana? Nos lleva hasta un punto y la respuesta está ahí a la vuelta de la cuadra, ¿cierto? Está ahí a la vuelta de la cuadra. ¿Sí? A veces yo tenía la respuesta ahí enfrente mío, me decían que sí y después me decían que no, yo quedaba, o sea, diferentes cosas. Entonces Dios te da, te quita, Él hace contigo cositas maravillosas. ¿Para qué? Para que usted haga como los niños, juguemos al escondite. Y entonces yo me escondo aquí y que usted no me encuentra. Ya no sabe dónde está metido, ¿cierto? Y Dios se hace loco. Dios dice, Él juega con nosotros, Él es muy cariñoso. Él nos ama mucho. Demasiado, ¿cierto, mis hermanos? Por esto, mi amado hermano, no hay más sino que llamarlo a Él, decirle a Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él venga a nosotros, para que Él nos diga, mire, ahí está lo suyo. Mi mano está extendida para ti. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas, ya fue hecho por ti. Yo escribí por ti. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿Qué dice? Porque Él me entretejió, me formó allá en lo oculto, hizo todo, hizo un libro de vida. ¿Para quién? ¿Será que mi libro es diferente al suyo, Manuelito? No, son diferentes. Pero ¿sabe qué? Todos están bajo una unción perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo tiene para un llamado especial para usted. A mí me tiene para un llamado especial para mí. Y cada uno de nosotros, la finalidad de nosotros, el objeto de nosotros, el enfoque de nosotros es, ¿sí?, la salvación eterna. Amén. De eso sí dejémoslo bien claro. ¿Sí? El enfoque de nosotros no es que usted tenga casa, carro, beca y una serie de finca y nada. La salvación eterna. Pero que usted puede disfrutar de todo eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Diga el débil. ¿Sí? ¿Sí? Si en lo poco fuiste, en lo mucho te pondré, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces Dios llevó a que nosotros nos saliéramos de ese Egipto, de esa costumbre, sacó el pueblo de esa costumbre y le fue enseñando poco a poco y le fue diciendo, mire, ustedes estaban acostumbrados a esto, mire lo que usted pedía. ¿Sí? Aquí le voy a dar carne. Mire tal cosa, aquí le voy a dar esto. Pero cuando llegaba el problema, de una vez empezaban, ¿qué dice Santiago capítulo 3?
Y es así como Dios empieza a darnos a nosotros, ¿a qué? A mostrarnos lo que es Él, a mostrarnos lo que es el Dios todo maravilloso. Y en la forma como Él nos muestra todo lo que es maravilloso, Él nos garantiza a nosotros que una provisión de alimentos. Eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 12. ¿Ve? Pan, maná por la mañana, ¿sí? Y carne por la noche. ¿Listo? Después y Dios permite que cada persona murmure. ¿Por qué? Porque Él tiene que establecer las personas que están a su lado, quiénes están contigo y quiénes no están contigo. Entonces las que van a murmurar, las que están a tu lado, y usted dice, este no me sirve, con este no puedo andar, tengo que mirar otra persona diferente, mi caminar tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque este no camina en el camino del Señor, este camina en otro camino, en su camino. Y así es como Dios va permitiendo que usted, mi amado hermano, tenga un discernimiento en el poder del Espíritu de Dios. Y empiece usted a discernir, a saber con quién camina, para dónde voy. ¿Por qué yo voy a esta iglesia? ¿Por qué yo voy a Comunidad Cristiana de Fe? ¿Por qué yo voy a esta otra? ¿Por qué yo voy vamos a donde yo estoy ahorita? ¿Sí? Que llama a Jesucristo el verdadero camino. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en la medida que usted va cogiendo una madurez, en esa medida usted va buscando lo que le conviene de acuerdo a quién, a la palabra y al Espíritu de Dios. Hasta ahí estamos más o menos, ¿cierto? Por eso debemos tener puesta nuestra confianza en quién, en Dios. Mi confianza tiene que ser en Él, mi enfoque tiene que ser en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios. Yo no puedo enfocarme solamente en la palabra y olvidarme del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu, ¿cierto? Y la palabra, entonces uno tiene que más o menos darse cuenta de lo que la palabra dice. Es que la palabra misma se explica por sí sola. Ella misma se explica por sí sola. Entonces, en la medida que usted, mi amado hermano, adquiere esa confianza, esa certeza, esa convicción, es cuando vamos a entrar entonces a mirar, ¿sí?, su dirección. Vamos a entrar a ver una serie de mecanismos como se llama la dirección, la provisión, ¿sí?, y la planificación, o sea, la perfección de Dios en cada uno de nosotros. Porque todo se hizo por Él y todo se hace en Él, no hay nosotros. Entonces tenemos que mirar cuál es la dirección que Él colocó en mí para que yo se las pueda explicar a ustedes, para que ustedes las puedan decir a sus discípulos. ¿Cuál es, mi amado hermano? ¿Quién es el proveedor? O sea, ¿quién es el que te provee a ti del alimento? Entonces Dios me dice a mí cuál es el proveedor que yo tengo, quién me provee a mí para que yo le pueda decir a ustedes, para que ustedes se lo puedan decir a sus discípulos y seamos así, de testimonio en testimonio. ¿Cuál es, mi amado hermano, el plan de perfección que Dios tiene en mí? ¿Cuál es el plan de perfección que Dios tenía con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el que tuvo con Moisés? ¿Cuál es el que tuvo con el pueblo de Israel? Ahora, ¿cuál es el que tiene en mí? ¿Cuál es el que tiene en cada uno de ustedes? ¿Y cuál es el que tiene en cada discípulo de ustedes, mi amado? Porque todos tenemos discípulos, todos mis amados hermanos. Entonces, por eso después es cuando se va a manifestar que en la medida que usted adquiere ese conocimiento, en la medida que usted adquiere ese entendimiento, en la medida que usted adquiera esa convicción y esa certeza de lo que yo le estoy diciendo a usted, de que hay que conocer, hay que entender, para poder tener, ¿qué? Una revelación. ¿Y esa quién me la da? Esa me la da la luz. ¿Y quién es la luz? El Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que me va a decir a mí, mire, esta palabra aquí? Porque yo de pronto sin la luz, de pronto no hubiese podido leer esto. No hubiese podido leer, más abajo dice, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Cómo el pueblo fue a perder la presencia de Dios? ¿Cómo Moisés sí caminaba en la presencia de Dios? Yo decía, bueno, y Señor, ¿y cómo el pueblo veía que usted eran relámpagos, truenos, centellas, una nube, tal cosa? ¿Y por qué Moisés llegaba y se metía? ¿Sí? Llegaba y se metía allá, y usted que hablaba contigo, el pueblo veía que Moisés se metía allá y dije, un pobrecito Moisés con esos rayos, truenos, centellas.
Bueno, mis hermanos, cerremos los ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Pero, Señor, más gracias te doy, Señor, de que tú a nosotros nos cuchicheas, nos consientes. Tú nos das de tu seno, mi amado Dios. Tú nos das de tu calor. Tú nos llenas, Señor, de esa calor tuya, Señor, de esa unción tuya, de ese espíritu tuyo, Señor. Y tú nos llevas a ahogar mar adentro y tú nos llevas a esa inmensidad, Señor, de conocer cuál es el principio y el fin de todas las cosas. Y a veces, Señor, tú nos permites que podamos vislumbrar, Señor, tu gloria y aún más, Señor, podamos conocer el devenir de las... Gracias, mi amado Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por todo eso, Señor, porque tú, Señor, a este pueblo, Señor, óigame bien, a este pueblo, Señor, porque tú dices que el remanente tuyo, mi amado Dios, tú le dijiste a Elías un remanente, Señor. Tú le dijiste a los profetas un remanente. Tú nos dices hoy un remanente, Señor. Y nosotros creemos firmemente que nosotros somos parte de ese remanente, mi amado Dios. ¿Cuántos? No sabemos cuántos. Pero sí estamos gozosos. Estamos, Señor, como dice tu palabra, satisfechos. Pero más que satisfechos, Señor, estamos anhelantes cada día de tu palabra, Señor, para poder cada día ser más de ti y menos de nosotros. Para que tu Espíritu, Señor, mengue, Señor, nuestra carne. Para que nosotros caminemos en ti, mi amado Dios. En ti, mi amado Señor. Permita, Señor, que esta noche y toda la noche, Señor, podamos estar en ti, mi amado Dios. Trae, Señor, tu palabra a nosotros, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor, e ilústranos. Ilústranos para poder tomar, Señor, la palabra que sea la correcta, la tuya, la que tú tienes para mi vida, para cada uno de nosotros. Porque tú colocaste una piedrita en cada uno de nosotros, Señor, y la piedra tiene un nombre. Entonces, enséñanos, Papito Dios, más y más. Ministranos, redargúyenos, Señor, y edúcanos más y más. Que podamos hablar tu palabra, mi amado Dios. Que podamos llegar a donde quiera que lleguemos, llevemos tu mensaje. Que donde quiera que vayamos, Señor, seamos de revelación, seamos de iluminación, seamos, Señor, esa persona, Señor, que da testimonio de Cristo Jesús. Llévanos con bien a donde vamos, Señor. Toma, Señor, coloca tus ángeles, Señor, para que nos defiendan de todo ataque del enemigo, Señor, de toda arma forjada, Señor. Que podamos vivir bien, Señor, y que vengamos, Señor, el próximo martes a disfrutar de tu presencia, Dios. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor.